Bueno, el día de hoy tenemos una persona que ha convertido la conversación en una herramienta para conocer historias, alguien que nos ha demostrado que a pesar de estar en una ciudad pequeña, eh, podemos encontrar historias gigantes que merecen ser escuchadas. Tenemos una persona que ha estado en uno de los programas más importantes de la televisión, que es Shark Tank. Tenemos una persona que ha sido modelo, tenemos una persona que ha sido emprendedora, pero pudiera decir un montón de cosas de ti, Fer, pero me voy a quedar con la descripción que me dio la persona que nos hizo el favor de contactarnos. Y Fer es una persona estudiosa, dedicada, sobresaliente, con ángel y con mucha luz, que yo pienso que es lo que te ha llevado hasta el lugar donde estás. Definitivamente considero, sin equivocarme, que eres la persona más famosa o más conocida que ha pisado el búnker. Y lo que más me sorprende es que a pesar de eso, desde el primer contacto que tuvimos, mostraste mucha humildad y la verdad es que eso no se puede comprar, no se puede fingir y es algo que todo lo bueno que te ha pasado te lo mereces por esa humildad. Así es que no tengo palabras para agradecerte que estés aquí. Bienvenido al búnker del talento. No, hombre, William, muchas gracias. Pues ya con esa presentación ya ni qué digo. Pero te agradezco mucho. Yo siempre muy contento de compartir con colegas que se dedican a este tipo de cosas, espacios y pláticas y diálogos. Y muchas gracias número uno, por la invitación y número dos, por la presentación. Muy bonita. Muchas gracias. Sabes que yo solamente tuve un hermano, es mayor que yo, Ajá, y la verdad es que mucho tiempo tuve la presión de, es muy bueno, es muy inteligente, ajá, y yo tenía a mí no me gustaba tanto la escuela y tenía la presión de tener las mismas notas que ajá. él, pero no tanto porque me gustara la escuela, sino pues por tratar de estar a su nivel, ¿no? Sí. Y a Fer le tocó ser el menor de tres hermanos y la verdad es que es hermanos muy exitosos, ¿no? Sí. No sé si nos pudieras platicar un poquito sobre ese núcleo familiar que tenías de pequeñito, ¿no? Hablarnos un poquito de tus hermanos, de tus papás, de las personas que estuvieron involucradas ahí en tu infancia. Mira, yo tuve bueno, mis hermanos me llevan 8 y 9 años. Mi hermana mayor, entre ellos se llevan 11 meses. Sí, entre ellos se llevan 11 meses. Pero ya mi hermano y yo nos llevamos 8 años y con mi hermana pues 9. Entonces, yo tuve una infancia muy solitaria en el sentido de no tenía hermanos con quien jugar porque cuando yo tenía como 7 años ellos ya estaban en la adolescencia. Y yo me acuerdo que mi hermana y yo jugábamos, porque ella me lo decía, a ver quién se dormía primero. Porque pues en la adolescencia, que es cuando te quieres dormir toda la tarde, yo llegaba a querer jugar con ella y ella como que, ay, qué flojera. Entonces yo me acuerdo que me decía como, hay que jugar a ver quién se duerme primero. Y yo, ay, no, qué flojera, ¿no? Perdía siempre. Pero sí jugaba mucho con mis amiguitos de la cuadra, eso sí, me la pasaba en la calle, en el barrio, así decíamos. Y jugaba mucho con ellos. Con mis hermanos sí jugaba, pero normal, o sea, como muy poco. También cuando yo, pues ya tenía como, insisto, como 7 años, 8, mi hermano se va a Estados Unidos. Él ya tenía 15 y se va a estudiar la prepa a Estados Unidos. Entonces, pues ya nos quedamos nada más mi hermana, mi mamá, mi papá y yo, y mi papá iba y venía mucho a Estados Unidos también. Entonces, básicamente nada más éramos mi hermana, mi mamá y yo por mucho tiempo. 3 años después o 4, mi hermana se va a estudiar a Guadalajara y también como a los 12 años, pues ya me quedo yo nada más como hijo, el hijo más chico que se queda, ¿no? Y de ahí de los 12 hasta los 18, que yo me voy a estudiar a Guadalajara. Pero en cuanto a infancia con los hermanos y todo eso, pues sí fue mucho ver como que cada quien hacía su camino, o sea, como desde niño ver que cada quien hacía su camino, mi hermano a Estados Unidos, mi hermana a Guadalajara, después a Ciudad de México, y creo que también me sirvieron mucho como ejemplo de, pues yo puedo hacer lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo tomar el camino que yo quiera. Y siempre sí fueron como para mí, como wow, mis hermanos, porque, ajá, me llevan mucho, entonces yo ya los veía como gente grande, aunque no me llevan, ya ahorita ya nos vemos igual, yo creo, pero siempre fueron para mí como un referente en cuanto a cosas que hacer, pues, o por lo menos esa libertad de saber que yo también iba a poder hacer lo que yo quisiera. Una de las decisiones más importantes que tenemos, bueno, que tomamos el ser humano como tal, es el hecho de a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Yo he Sí, platicado mucho con los chavos de CECITEC y les digo, debe ser bien difícil levantarte todos los días a las 7 de la mañana a hacer algo que no te gusta. Entonces, sí. es muy importante a la hora de tomar una decisión de la carrera a la que te vas a dedicar. Lo que me llama la atención de ti es que te vas a una carrera que obviamente tiene mucho poder en muchas partes, pero aquí en la zona
pues difícilmente piensas en ciencias de la comunicación, ¿no? Sí, no. ¿De dónde surge eso y qué tan difícil fue el hecho de tener que salir de Outland? Pues siempre me llamó mucho la atención los medios de comunicación. Yo me acuerdo que de niño veía la tele y yo decía, yo quiero trabajar ahí. Pero nunca para nada decía como adelante, ¿eh? La verdad siempre era como, qué padre, cómo suceden las cosas. Era como mi curiosidad. Cómo hacen que esto parezca un accidente, cómo hacen, o sea, como el producir. Me llamaba mucho la atención. Antes de irme a estudiar, yo estaba indeciso entre dos carreras pero igual ninguna estaba en Outland, era ciencias políticas o ciencias de la comunicación. Y al final me decido por ciencias de la comunicación y la verdad es que es una carrera que disfruté mucho hacer, no me decepcionó para nada en cuanto a los conocimientos y en cuanto a las materias y las prácticas y todo eso, sí fue muy interesante, pero también en ese momento mi tirada era jamás volver. Que mira, curiosamente ya tengo 2 años casi en Outland, de regreso después como de 18 años de que me fui. Pero en mi tirada dije, no, pues claro, yo estudio ciencias de la comunicación y justo era eso, ¿no? En Outland no tengo un donde ejercer, sino es como que me regresara a trabajar en ese momento en Fiesta Mexicana, que era como la estación de radio en aquel momento, en los 2000. Pero pues jamás fue como una opción, entonces yo dije, pues sí, estudio comunicación y me desenvuelvo en Guadalajara. Esa era mi tirada. Por lo regular, cuando salimos de la carrera sufrimos mucho a la hora de encontrar un trabajo, ¿no? Ajá. Pero estuve revisando algunos trabajitos, llamémoslo así, que tú tuviste, y pues no es nada difícil parece, ¿no? Estuviste como fotógrafo, trabajaste en HP, estuviste en Sí, Playa del Carmen, estuviste trabajando en un crucero también sí. como fotógrafo. Digo, pues andabas de vacaciones, ¿no? ¿Cómo fue Anda. esa etapa y qué nos pudieras contar de cada uno de ellos? Fui muy inquieto, laboralmente hablando. Y bueno, lo de Playa del Carmen, cuando yo termino la carrera, el último semestre, los últimos 2 semestres yo ya trabajaba en HP, que es esta empresa de computadoras, y tal cual, como un recién egresado, mi trabajo era súper monótono, copiar y pegar facturas y tal cual. Yo tenía un número de facturas que enviar todos los días y ese era mi trabajo de todos los días. Lo disfruté muchísimo, me sentía yo ya muy útil, muy productivo, porque pues ya yo todavía no egresaba y ya ganaba un sueldo mínimo en aquel momento, pero mucho más de lo que, por ejemplo, me daban mis papás para gastar. Entonces yo ya me sentía muy bien. Voy a vacacionar a Playa del Carmen, estando trabajando en HP, y me enamoro de Playa del Carmen, me encantó mucho. Y yo dije, yo tengo que volver aquí, yo tengo que vivir aquí, me acuerdo que yo dije, ¿no? Pero dije, pues, ¿cómo le voy a hacer? O sea, se me metió mucho en la cabeza. Y dije, está bien, ahí me tomé unas fotos con unos fotógrafos en el muelle que agarras para irte a Cozumel, para agarrar el ferry a Cozumel. Ahí hay una cabañita, bueno, muchas, y son locales. Y en esas cabañitas hay un fotógrafo y yo me tomé unas fotos ahí, que te toman fotos en la playa, en el muelle, y te las entregan en ese momento digitalmente. Entonces, nos hicimos muy amigos de que nos agregamos a Facebook y todo eso, y pues hasta ahí todo bien. Cuando decido, ahorro dinero yo para vivir 3 meses por si no encontraba trabajo en Playa del Carmen en 3 meses. Pues si se me acababa el dinero me regresaba y ya veía qué hacía, ¿no? Tenía 23 años o 22 más o menos, 22 o 23, no recuerdo muy bien. Y entonces yo les escribo y les digo, oigan, me voy a vivir a Playa del Carmen. ¿Tienen trabajo? Yo estudié comunicación y ya tenía de hecho, mucho tiempo fui asistente de fotógrafo de bodas. Entonces yo de repente tomaba fotos también y tenía como un book que le llaman así, como un catálogo que mostrarles para que miraran como el tipo de fotos que yo tomaba. Y me dijeron, sí, vente, aquí hay trabajo, así nada más, ¿no? Entonces cuando llego, pues llego con trabajo, pero llego a vivir un mes en un hostal también, porque pues no conocía a nadie. O sea, tal cual yo me fui a vivir a Playa del Carmen sin conocer a nadie más que a los fotógrafos. Y que eran una pareja de un chavo y una chava. Y entonces me dan trabajo y me enseñan a tomar fotos en la playa, que es otro rollo totalmente, porque el sol cambia a cada segundo. Entonces tú tienes que mover la cámara manualmente cada segundo. O sea, si pasa una nube y te metió el sol,
hay que cambiar la iluminación. Si ya salió el sol, hay que cambiar la iluminación. Y me enseñaron mucho, aprendí mucho. Ahorita yo creo que ya no podría tomar esas fotos, pero veo esas fotos que tomaba porque las tengo impresas y digo, sí era bueno, sí era bueno. Y me gustaba mucho el trabajo. Me daban comisión y para empezar me iba bien, pero en un momento, o sea, un momento, un mes después dije, no es suficiente este dinero, en realidad. Yo también llegué en temporada baja, lo cual no ayudaba mucho, porque si yo hubiera tenido más fotos, a lo mejor hubiera ganado más por la temporada alta. Entonces empiezo a buscar trabajo y agarro trabajo de bellboy en un hotel. Que es esta persona que te abre y te cierra la puerta y te sube las maletas a tu cuarto y te las baja cuando te vas a ir. La chava, una argentina, me acuerdo muy bien, no me quería contratar porque me decía que estaba sobrecalificado para el trabajo y que en cualquier momento se lo iba a dejar. Y sí, tenía razón, pero yo necesitaba trabajo. Entonces, ¿por qué no me quería regresar? Entre porque me estaba encantando y también un poquito de orgullo en buena onda porque me acuerdo que a mi hermano le encantó que yo hubiera dejado el trabajo en una empresa muy sólida, que podías crecer mucho como HP, para irme a ver qué onda a Playa del Carmen, ¿no? Pero entonces yo dije, no, yo no le puedo decir que no está tan chida la cosa, ¿no? Y agarré trabajo y yo me acuerdo muy bien ahí que mi sueldo eran 1,800 a la quincena, te estoy hablando, hace como 16 años, más propinas, que la verdad las propinas pues era lo que hacía un sueldo mucho más decente. Pero yo estaba bien contento, siendo bellboy, aprendí mucho de un señor que tenía toda la vida siendo bellboy de ese hotel, convivir con las camaristas, convivir con la ama de llaves, aprendí cosas de hotelería que pues yo nunca me hubiera imaginado. En una de esas, ya también cuando digo, este sueldo tampoco es suficiente, no me veo ganando esto aquí, busco trabajo y me dan trabajo de animador en un hotel, pero no llego a ejercer ese trabajo porque cuando yo llego a renunciar porque aparte yo quería ser animador, número uno porque siento que tenía la personalidad en aquel momento, no dije, ay, qué chido estar todo el día con la gente en el hotel de fiesta, porque además te tienes que ir de fiesta con ellos, ganas comisiones ahí, tenía la edad, tenía 23 años, y entonces dije, claro, es el trabajo ideal para mí porque además no pagas renta y no pagas comida porque vives en el hotel. Entonces el sueldo es bueno y pues te quedaba casi íntegro. Entonces para mí todo es el mejor trabajo del mundo en este momento. Entonces voy con mi jefa y le digo, ¿qué crees? Te voy a renunciar porque ya me contrataron, me dieron trabajo como animador. Y me dice, no, no te voy a dejar ir, número uno. Y de animador va a estar padre 3 meses, pero el cuarto mes vas a estar ojeroso, flaco, muriéndote de hambre, cansado, etcétera, etcétera. Y me dijo así como, no es el trabajo que tú crees que es. Claro, mi jefa mucho más madura, en aquel momento 30 años me acuerdo. Y me dijo, se me va a desocupar un lugar en la recepción, entonces te paso a recepcionista. Y yo dije, o sea, no eran los mismos beneficios y ganaba más, pero pues seguía pagando renta y seguía pagando comida, ¿no? Yo lo comparaba así en ese momento. Como dije, bueno, pero está bien, estoy en la sombra con aire acondicionado. Y me quedé ahí, la verdad, muy contento, un año más o menos, ya como recepcionista. Y de repente vi un letrero bueno, no un letrero, había una revista local para todos los playenses, se vende, se compra, se renta, ahí te dabas cuenta de todo, ¿no? Y veo de que te gustaría trabajar tomando fotografías alrededor del mundo y yo, sí, ¿por qué no? Porque además me encantaba la fotografía. Y, y ya veo que es para trabajar en cruceros y pues me llama mucho la atención. Mi roomie en aquel momento le digo, vamos, él era fotógrafo, es fotógrafo, de hecho él sí es fotógrafo, siguió siendo fotógrafo de bodas, es muy bueno ahorita. Él es de Colima y coincidimos allá. Y le dije que si íbamos, me dijo que sí, y dije, padrísimo, si nos damos mi roomie y yo, que me la llevo muy bien con él, increíble. El día de la entrevista me dice, no, no voy a ir porque ya lo pensé bien y no me veo en medio del mar viviendo 8 meses. Y yo le dije, ay, o sea, yo dije, ¿cómo no? ¿Cómo vas a dejar solo? Pues ni modo. Yo me fui a la entrevista. Yo vivía en Playa del Carmen, la entrevista era en Cancún. Fui a la entrevista, mostré mi book igual de fotógrafo. La entrevista fue en inglés en aquel momento con el de recursos humanos. Y listo, quedé. Y empecé a trabajar para Carnival, una empresa de cruceros. Y estuvo muy padre, fue una experiencia muy, muy bonita, conocer muchos lugares. También ahí ahora sí, pues no pagaba renta, no pagaba comida, el sueldo era bueno en aquel momento, bueno, yo creo que todavía es bueno, entonces, porque ahorras como un 80% de tu sueldo, o sea, no gastas pues en nada en realidad. Y aprendí mucho de fotografía también ahí ya más de estudio, porque ahí mi trabajo era tomar fotos en mini estudios que se ponen en un pasillo largo del crucero las noches donde la gente se viste de gala.
Entonces, ponen estudios con fondo de blanco, con fondo del mar, con fondo de delfines, con fondo de corazones. O sea, y entonces la gente se va tomando fotos por todos lados y al final decide cuáles comprar. Es como el negocio del crucero en cuanto a la fotografía. Y aprendí mucho de fotografía y obviamente conviví con gente pues de muchas partes del mundo, de Ucrania, de India, de Rumania, Estados Unidos, de Latinoamérica un montón, obviamente, de México también. Teníamos ahí el Club de los Latinos, me acuerdo, o sea, muy, muy padre, fue una experiencia muy padre, pero yo en aquel momento dije, ok, yo hago una carrera, porque conocí, por ejemplo, un mexicano que tenía 17 años trabajando de mesero en el crucero, mientras le pagaba la carrera a sus hijos. Y pues el crucero funciona así, tú trabajas 8 meses y descansas 2 o 3 máximo. Y después te vuelves a subir un barco, al que ellos te asignen o a veces tú puedes pedir. Pero la vida en cruceros es bien interesante, o sea, es hasta para otro episodio. Pero bueno, ahí aprendí mucho también, la verdad, pero yo me llegó como la urgencia de decir, ok, si yo hago una carrera en cruceros o si yo me quedo en cruceros 2, 3 años más, cuando baje a tierra, ¿qué experiencia voy a decir en una empresa que tengo que trabaja en cruceros? O sea, yo me preguntaba eso y dije, pues no, yo tengo que, ya, viví esta experiencia, un crucero, 8 meses, y me bajé y ya no me volví a subir justo porque me llegó como esa urgencia de qué voy a hacer. Y ya ahí es cuando regreso, entro a trabajar a- se llamaba Alexa Corporación, pero en realidad es Mundo Terra, de una empresa de zapatos y ropa por catálogo. Y ahí trabajo en el área de comunicación, en la parte donde se hace todo el catálogo, desde tomar las fotos hasta paginar el catálogo y la impresión del mismo. Muy interesante, pero salgo de ahí y entro a trabajar a la Embajada de Canadá. Nada que ver esa de trabajo con otro, pero ahí me encargaba de la parte del servicio al cliente en las visas, obviamente para Canadá. Y ahí es cuando me voy a trabajar a Bogotá también. Al año de estar ahí, me voy 2 años a vivir a Bogotá, a trabajar a las oficinas regionales ya. Yo ya trabajaba más administrativo, ya no atendía al cliente como en Guadalajara lo hacía. Y pues ahí también aprendí un montón de cosas más entre burocráticas y diplomáticas, porque pues trabajábamos con embajadas para distintos trámites. Y creo que ya me extendí mucho. No, no, al contrario. Bueno, siempre el viajar a donde sea, pues te cambia la vida, ¿no? Yo pienso que también por eso estás súper formado y además, pues irte a Colombia, que es uno de los, digo, para mí las colombianas se me hace muy profesionales, no quiero decir algo que me vaya a meter en problemas, pero bueno, que también tengo entendido que tuviste que regresar por algo del gobierno, ¿no? Como por ahí hubo algo de la parte del gobierno federal donde Sí, tuvieron que sacarlos y finiquitarlos a todos, ¿no? se quita la visa para mexicanos para ir a Canadá. Entonces, o sea, padre, pero pues para nosotros no, porque las visas de turismo eran un 80%, 90% de los trámites que hacíamos, los otros tipos de visa eran de estudiante y de trabajo. Entonces, al quitarse el 80% del trabajo, pues ya no era sostenible. Y lo que pasa es que justo cuando pasa eso, yo me había regresado ya de Bogotá a Ciudad de México. Y ahí se quita la visa, en ese momento me toca y cierra la empresa. Sí me ofrecen quedarme, pero la oferta no era atractiva. Bien sabes que Ciudad de México es carísimo y más si quieres vivir cerca de donde trabajas, que normalmente todo está en Polanco, más caro. Entonces yo me acuerdo que en aquel momento coticé una habitación y eran como 12,000 pesos una habitación cerca de donde yo trabajaba. Y dije, no, hombre, voy a trabajar para pagar mi renta, mi comida y ya. Y dije, no, la verdad es que no me resultó atractivo, les agradecí mucho y tenía una muy buena relación con mi jefe, aunque no me corrieron, porque en realidad me ofrecieron trabajo, él me liquidó. Y con esa liquidación es con lo que comienzo Atalia. Hablando de Atalia, que yo pienso que es uno de los emprendimientos, bueno, el más exitoso Ujú. el que también te catapultó un poquito, ¿no? Porque fue el que te llevó a ese famoso programa de televisión del que la verdad es que tengo mucha curiosidad, pero A pensaba ver, tu mucho pregunta. si te lo mencionaba o no, porque digo, debe estar cansado de que le pregunten siempre de Shark No, Tank y de no. Shark Tank. Y yo tengo muchas dudas. Una, porque hoy te vi, apenas hoy te vi Hoy en viste el el programa. programa, Ah, sí. muy bien.
y te notaba muy desenvuelto. Ajá, Notaba, a lo mejor me equivoco, pero sí notaba un poquito de nervio por sí, dentro, pero también tengo entendido que te preparaste bastante para estar ahí, ¿no? Algo así escuché, como que estuviste aventándote las 6 temporadas sí, y no sé cómo llegó esa oportunidad, porque a veces muchas personas dicen, ah, pues te ven que van pasando cosas bonitas en tu vida, pero pues no saben qué hay detrás, ¿no? ¿Cómo llega esa oportunidad? Y sobre ok. todo, ¿cómo te sentías tú en el momento de estar ahí? Porque el hecho de saber que te preparaste durante te aventaste las 6 temporadas, Ujú, es algo muy importante para ti. sí. Y llega el ser humano ahí y te paras frente a ellos. ¿Qué pensabas o qué sentías en ese momento con esa adrenalina que seguramente sucedió, ¿no? Sí, mira, platicando un poquito previo a lo que dices, cómo llego ahí, yo cuando decido emprender en Natalia, pues yo era, bueno, sí, soy licenciado en comunicación y en ese momento acababa de terminar una maestría en marketing digital y comercio electrónico. Aún así no me sentía para nada con las habilidades para tener un negocio. O sea, yo de finanzas no sabía nada, de administración no sabía nada, de un montón de cosas no sabía nada. De hecho, incluso de lo mismo de mi negocio no sabía nada. Yo jamás había vendido ropa en mi vida. Entonces, para mí era todo súper nuevo. Y yo decido, yo soy muy ñoño y cuando decido hacer algo trato de tomar un curso, un taller o algo así. Entonces me meto a una aceleradora de emprendimiento de Zapopan y ahí aprendo un montón de cosas porque te dan de todo, desde marketing, administración, finanzas, legal, recursos humanos, un montón de cosas. Y entonces ahí se hace una comunidad de emprendedores. En esa comunidad de emprendedores había gente que yo sabía que habían estado en Shark Tank o que habían aparecido en la revista Forbes o cosas ya muy que yo decía, tenía un año de emprender y yo decía, wow, ¿no? Como qué chido toda esa gente. En una de esas pláticas, un chavo menciona que, de los que fue a Shark Tank, que él tiene el contacto de las personas del programa. Porque el programa, si bien tú puedes, entre comillas, hacer tu casting metiéndote a la página, en realidad el verdadero casting es el que hacen las personas que buscan a emprendedores para estar en el programa. Los buscan por medio de sus redes sociales, que se vean programas atractivos, que esto es importante para la gente, o sea, que no se nos olvide que Shark Tank es un programa de televisión, o sea, es entretenimiento. Entonces tienen que buscar negocios que sean atractivos como entretenimiento, perdón. Es decir, el negocio que a ti te va a parecer absurdo, el negocio que te va a parecer muy buen negocio, el negocio que, no sé, lo que vende como que no hace clic con la gente o es incluso un poco antiético o algo así, pero tiene que estar en el programa para despertar polémica, ¿no? Entonces, por eso ellos buscan negocios que sean atractivos. Y entonces yo le dije, oye, tú me puedes pasar ese contacto, tú le puedes decir a ese muchacho que yo lo quiero contactar o qué necesito hacer porque yo quiero estar en el programa. Así tal cual, la verdad. Le dije, y me dijo, ay, sí, me dijo, tú eres el de tal y a la marca. Y me dijo, no, de hecho está perfecto tu proyecto para el programa, seguro les va a gustar. Me dijo, hace poco hubo unas chavas de tallas extras, pero eran trajes de baño, no creo que haya problema y así. Y yo, no, pues sí, me lo pasa el contacto y yo le escribo por WhatsApp al muchacho, me presento, para eso le mando como un currículum, pero de mi emprendimiento, no mío. ¿Cuánto tiempo llevaba el emprendimiento, las ventas, nuestro sitio web, nuestras redes sociales, no, dos, tres fotos de nuestra propuesta de moda? O sea, un PDF de 2 páginas, así, no, tampoco tanto. Y entonces me contesta el chavo y me dice que sí, que vamos a seguir pues con la plática. O sea, no me dice que sí, que ya estoy. Pasan como 15 días, no me contesta, ya no me vuelvo a escribir, le vuelvo a escribir y así como otros 15 días y le vuelvo a escribir. Fue un poco de que, ay, ¿será que sí? O hasta dónde ruego, hasta dónde no, pero dije, no, aquí sí ruego. este, y ya hasta que empezamos en ese momento, veníamos de pandemia y entonces todo fue virtual en el sentido de pues los castings, se puede decir, porque ellos así le llaman, donde tú haces un pitch de tu negocio, que es como en 2, 3 minutos decirles bien de qué se trata tu negocio y cómo funciona tu negocio a los productores del programa, las productoras en ese momento. Y ellos no te decían nada, como, ah, bueno, muchas gracias, nosotros te llamamos, ¿no? Yo venía, que esto es muy interesante, después de ese programa de emprendimiento que te dije que tomé, me metí a un concurso de emprendimiento tal cual que se llama Premio Emprendedor Coparmex, que la Coparmex es algo que existe en todo México de negocios y de emprendedores y de empresarios, y bueno, ahí en cada estado. Entonces Jalisco hace su Premio Emprendedor Coparmex, donde negocios o emprendimientos jóvenes compiten por 100,000 pesos en aquel momento.
Y ese concurso te exigía hacer muchos pitches. O sea, primero éramos 80 y tenías que pitchar para de los 80 hacer un corte a 40. De los 40 tenías que volver a pitchar para de los 40 hacer un corte a 20. A los 20 tenías que echarle otro pitch para hacer un corte a 10. Y ya a los 10 quedaban como los 10 finalistas. Hay una empresa que te apadrinaba y durante 3 meses tú trabajabas con esa empresa para mejorar en las cosas que tú no podías, o sea, se te dificultaban. Entonces, quedo en esos 10 y para ganar todavía hay que hacer otro pitch, ¿no? Ya no gano ese concurso, no pasa nada, pero yo venía de hacer pitches como en 4 meses, como 5 o 6 pitches. Y entonces luego sigo pitchando a la hora de hacer casting al programa de Shark Tank, entonces yo ya venía como dicen, calientito, ¿no? O sea, ya me sabía mi pitch de pies a cabeza, lo manejaba muy bien, me sentía seguro hablando de él y para el programa Shark Tank nada más lo modifiqué a la hora de lo que tuviste, que de hecho tuviste 5 minutos y fueron como 20 minutos lo que yo estuve hablando ahí, pero en la edición pues lo hicieron de 5 minutos. Yo ya lo tenía muy bien dominado. Por eso a lo mejor, aunque estaba nervioso, me sentía seguro. Eh, También me sentía muy seguro porque como bien te dijeron, y como buen ñoño que te repito que soy, cuando yo supe, bueno, de repente me dicen un día, oye, felicidades, si fuiste seleccionado, me mandaron un contrato literalmente de 300 páginas que tenía que mandar firmado el siguiente día. Y yo me voy a poner a leer 300 páginas de un contrato. En ese momento no existía ChatGPT, si no lo hubiera metido ahí. Fácil. Y le dice, a ver, dame un resumen. No, sí me puse a leerlo, la verdad sí me puse a leerlo. Y bueno, estaba bastante específico, en el sentido de demandas en caso de que yo dijera que voy a estar en Shark Tank o que yo dijera algo en aquel momento o algo así. Y pues no, o sea, con trabajo le dije a mi familia y ya, ¿no? Pero entonces, cuando yo me entero que voy a estar en Shark Tank, yo, la verdad, aunque me gustaba el programa y me parecía una plataforma muy buena, nunca había visto un episodio entero. O sea, todo lo que había visto era por redes sociales. Entonces ahí sí, me acuerdo que pagué Amazon Prime, porque están en Amazon, todas las temporadas, y me puse a ver todas las temporadas. Hasta en aquel momento había 6, yo estuve en la temporada 7, y de cada pregunta que le hacían a los de emprendedores que yo no sabía de mi negocio, la apuntaba y la investigaba. Entonces yo dije, a mí no me van a preguntar algo que yo no sepa, o sea, yo no me voy a quedar de cuál es tu utilidad y yo, ¿eh? Pues no, ajá, yo dije, yo voy a ir bien, bien, bien preparado. Entonces, en números iba muy bien preparado. Em, a la hora de que llego ahí, la verdad es que la gente es súper buena onda, muy cálidos. Entiendo que la edición, la música y todo eso hacen que el programa parezca muy hostil, como de mucho miedo y de que los tiburones son de lo peor y son súper duros. Seguro hay casos en los que sí, yo tuve la suerte de que conmigo, la verdad, creo que fueron muy blandos. Hasta me quedé como que dije, yo venía más preparado, ¿no? Como para que fueran muy incisivos y yo tenía las respuestas a la mano, pero fueron muy, muy blandos, muy amables conmigo, no sé si por el proyecto, por lo que sea. Obviamente al estar ahí, sí estaba muy nervioso, yo me acuerdo que estaba sudando, o sea, yo tengo un recuerdo muy, muy vívido que me acuerdo y siento la gota de sudor en la espalda cayendo por tanta luz. Tú sabes, los estudios, los Sí, foros de televisión tienen muchísima luz y son por más aire acondicionado. Además, en ese momento apagan el aire acondicionado por el sí. sonido. Entonces, yo me acuerdo que yo dije, aparte en mi cabeza era, lo estoy haciendo bien, pero estoy sudando, voy a salir brilloso. Así como tonterías, como entre los nervios, como que te sabotean y te pones a pensar en todo, porque además tienes a los 5 tiburones a un lado, pero tienes a 40 personas, perdón, enfrente, pero tienes a 40 personas de tu lado derecho viéndote, que es todo el staff. Y todo el mundo en mega silencio. Me acuerdo que la productora era súper estricta de que ni un sonidito. De hecho, yo estaba dando mi pitch, alguien se levantó, movió el banquito y me paró. O sea, la productora me paró de dar el pitch porque le molestó ese sonidito. O sea, era muy exigente la productora, su tono de voz y todo, me acuerdo muy bien de eso. Y volvió a empezar a dar el pitch. Así me dijo, una disculpa, perdón, pero adelante, vuelve a empezar. Y ahí voy otra vez, ¿no? Yo, ay, amiga, ya llevaba medio pitch. Y ahí voy. Pero fue muy buena experiencia, me fue muy bien. Eh, Después, la verdad, cuando me vi en el episodio, y vi a otros compañeros, dije, me pude haber divertido más. Como que me vi muy profesional o me quería ver muy profesional. Y justo eso que te digo, se me olvidó que era un programa de televisión. Y ahora que hago podcast, lo entiendo perfecto.
uno necesita de dónde agarrar cosas para jalar al programa. Entonces, yo no les di tanto o como tanto material para ser atractivo. O sea, mi negocio ya era atractivo simplemente porque es polémico, porque es una talla, una marca para tallas grandes, ¿no? Y si vas a los comentarios de ese episodio, son horribles. En el sentido de las gordas no merecerían vestir bien, en mi rancho les dicen mantecosas, ahora resulta que son tallas extras, así, o sea, y de ahí para abajo. Entonces, ya por ser eso, yo sé que Hasta ya. yo me sentí ofendido. No, sí, si te vas a los comentarios del episodio, son así. Yo mandé a mi ejército de clientas y a mandar amor, pero no fue suficiente. La gente se soltó en ese episodio de que qué bonitos paracaídas, de verdad. Entonces, yo sabía que el episodio iba a jalar de lo que se trataba, pero cuando yo me vi, dije, claro, sí, yo no les di como de dónde. Hubo otro chavo que payaseó mucho y que hizo mucho reír y que se puso mucho al tú por tú con los tiburones y yo vi que le dieron mucho foco a él y dije, claro, esto es lo que jala, ¿no? Se me olvidó, me dormí o a lo mejor mi personalidad en ese momento pues no era así, yo estaba muy enfocado en hacerlo bien, ¿no? No en divertirme. Si pudiera cambiar algo, creo que o me hubiera divertido un poco más, pero pues en ese momento hay muchas cosas que piensas, ¿no? También. Algo de lo que probablemente poca gente sepa es que, bueno, yo no sé si fue el orden cronológico, probablemente no, pero cuando lo estuve viendo hoy precisamente, vi que el primero se salió, el segundo se salió, el tercero se salió y hasta el cuarto ya le entró con 1.200.000 Ujú. y bueno, es lo que uno ve en televisión, pero también tengo entendido que pasan 2 años para que pueda ejercer la inversión. Sí se dio esa parte y cómo va ahorita, no sé si todavía esté vigente, tenga todavía sociedad con él o... Sí, sí fue en orden cronológico, o sea, sí fue de que fueron diciéndome no, 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 no. Y algo súper curioso que me pasó, quien dijo que sí es el CEO de Nice, que es esta empresa, no sé si la gente lo ubique, de venta de joyería por Sí, catálogo. claro. Ellos fueron mi empresa padrino en el concurso que te digo. Ellos me eligieron a mí en el concurso que te digo de empresa padrino. A mí se me hace como un ejemplo muy bonito de que en ese momento yo peleaba o luchaba o concursaba por 100,000 pesos. Y como la vida a veces dice, no, ahorita no te tocan 100,000, te toca 1,200,000 más adelante. Y en aquel momento me acuerdo que dije, ay, ¿por qué no gané si estaba muy chido mi proyecto? Y luego te pones a comparar, ¿no? Y dices, este chavo que ganó, pues su proyecto era como un tipo Mercado Libre que pues al final ni se hizo y todo eso, o sea, buena la idea, no la demerito, pero como que yo no le veía mucha propuesta de valor. Pero en ese momento también luego en los concursos tú no sabes qué están buscando y estaban buscando un producto tecnológico y bueno, él era el único producto de tecnología en aquel momento. Y luego, ajá, pasa esto de que yo no sabía que él iba a estar ahí, además. A ti no te dicen qué tiburones van a estar cuando tú entras. Cuando yo entro y lo veo, hasta más nervioso me puse porque dije, sí lo conocía claramente. Y dije, híjole, o una de dos, o sí va a querer trabajar conmigo porque me conoce, o no, de plano, ¿no? Porque pues ya sabe. Y al final es el que levanta la mano y dice que sí, y justo lo creo que se alcanza a escuchar en el programa porque dice que le gusta cómo trabajo o como muy responsable, muy comprometido, algo así dice. Sí. Y dije como, ah, mira, qué bien. Entonces, fue para mí una como lección de vida muy interesante de cómo a veces quieres algo y cuando no se te da te agüitas, pero viene algo mucho mejor adelante. Sí, tardó 2 años en que se diera la transferencia, vamos a decirlo así, la inversión. Es un proceso largo porque tú tienes que demostrar lo que dijiste en el programa y eso no se demuestra en 2 días o 3 meses. Tú tienes que demostrar con estados de resultados, con balances financieros, con todo lo que te pidan ellos legal. En mi caso la marca ya estaba registrada, pero entiendo que otros proyectos si la marca no está registrada hay que registrarla. Un montón de cosas que algunos emprendedores vamos más adelantados que otros, viceversa. Entonces se da 2 años después, se hace una sociedad con ellos y sigo con ellos. Ya de una manera más diferente, pero sigo con ellos. Somos todavía socios, por decirlo así. La sociedad ahí está, pues. Y ha sido interesante trabajar con ellos. Conocer cómo trabajan y ver cómo trabaja la gente que ya está en otras ligas. Me sorprende mucho la rapidez con la que solucionan las cosas. Las reuniones no duran más de 15 minutos.
es como ventas, proyectos, perdón, ventas, proyecciones, por qué está yendo mal, por qué está yendo bien, qué vamos a seguir haciendo, qué no, va, nos vemos en un mes. Y así, ¿no? Y mándanos tu opinión de cumplimiento positiva y mándanos lo del SAT y todo ese rollo y listo. Ha sido muy interesante ver cómo trabajan ellos. Te digo, me sorprende como la rapidez con la que solucionan las cosas. No son reuniones de 1 hora, 2 horas donde no se llega a nada. Son reuniones de minutos que se dedican literalmente a, ahí no hay ni, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No. Y cada tiburón es diferente, ¿eh? Porque tengo unas amigas que me hice en ese día que grabamos, que Marisa les invirtió y es súper diferente. Ellas sí tienen como una reunión con Marisa directamente de 15 minutos al mes, donde con Marisa es mucho más de cómo están, cómo se sienten, sí, más emocional. Y con el equipo de Marisa tienen reuniones ya con la de marketing, con la de finanzas, con la de legal, no sé, lo que vaya haciendo. Entonces sé que cada tiburón trabaja de manera diferente también. Increíble, ¿no? La oportunidad, todo lo que, bueno, yo me imagino todo lo que aprendiste de negocios, cómo tuviste que profesionalizar prácticamente Un el montón. emprendimiento. Si bien es cierto que tienes una formación que ya te daba para posicionarlo bien, pues yo me imagino Sí, que no. fue único, ¿no? Y de repente, bueno, podríamos hablar un montón todavía de Shark Tank, pero algo que a mí me llama mucho la atención, te admiro mucho por eso, de verdad, te lo digo genuinamente. No sé por qué muchas personas de repente tienen la percepción de que si hacemos algo similar, somos rivales, ¿no? Ay, Y sí. yo todo lo contrario. Aquí hay un amigo mío que, digo, no tengo nada que ver con él en el nivel, pero él se dedica, conduce eventos y todo Ah, eso. ok. Y mucha gente, se llama Martín Serrano, seguramente lo Lo he conoces. escuchado. Ha estado ahí en el Carnaval de Autla. Ah, Y mucha gente tiene la percepción de que somos como enemigos, ¿no? Y todo lo contrario, para mí es ujú. uno, casi casi lo considero mi hermano, es una persona que me ayudó para empezar este proyecto así como lo Ah, qué ves, buena para que onda. fuera bien acústico. Y bueno, te lo menciono porque haces algo similar a lo que hacemos, Ujú, sí. pero mucho más profesional y la verdad es que hay mucha admiración de mi parte, te lo digo de manera orgánica, creo que tengo mucho que aprenderte también, Ah, eso me ponía nervioso el día de hoy para nada. poder conversar contigo. Yo le decía a Yasari que fue quien nos hizo el Sí. favor de contactarnos, le decía que tenía mucho miedo pues no alcanzar las expectativas, ¿no? No, hombre, para nada. De estar aquí. ¿Y cómo fue eso? O sea, de repente, ¿cómo llega la idea de decir, voy a formar mi propio podcast? Quiero pensar que ya estabas formado, al menos familiarizado con la parte técnica por la carrera Ujú. y sí me gustaría saber cómo nació la idea, desde el nombre, desde cómo ibas a montar tu equipo, porque fue algo bien bonito, pues al menos para mí, ¿no? Ajá. Ah, qué padre, te agradezco mucho y la verdad es que pues, yo creo que todos aprendemos de todos y siempre es bueno ver que alguien hace lo mismo que tú en ese sentido y lo dices muy bien, para nada somos competencia. Además, estando en lugares como Autlán y la región, yo creo que más bien es apoyarnos entre, en este caso ya creadores de contenido, porque no hay muchos, o sea, no estamos en un Guadalajara o un Ciudad de México, sino que entre pocos y peleados, no, la verdad, es lo mejor. Pero bueno. Fíjate que a mí siempre me gustó mucho, aunque no tiene nada que ver, la radio. En la universidad me acuerdo que disfrutaba mucho la materia de radio. Estar en la cabina para mí era, y de hecho me recuerda mucho esto porque así era la universidad, muy similar. Me encantaba. Después tuve la oportunidad, más bien antes, tuve la oportunidad en prepa de tener un programa en Radio Universidad de Guadalajara y en Autlán a las 12 del día, me acuerdo. Yo estaba de 12 a 3 de la tarde conduciendo un programa y desde ahí yo creo que dije, no, sí, sí es comunicación. Después te digo, estudio eso y cuando llego a Outland yo tenía mucho tiempo libre, ahorita ya no, pero cuando llego a Outland tenía mucho tiempo libre y quiero hacer el proyecto del podcast. Yo lo quería hacer enfocado a mi marca, a todo lo que tuviera que ver con mujeres de talla extra y de ahí hablar de un montón de cosas, desde cosas de salud, emocionales, psicológicas, de moda también, claro. Pero yo sé que para hacer ese programa no podía estar yo solo y en Outland también no hay una comunidad de mujeres plus size como la hay en Guadalajara o en Ciudad de México, que son además mujeres muy vocales, muy seguras de sí mismas, sin importar la talla que tienen y que te hablan de todos los temas que tienen que ver con gordofobia, amor propio, etcétera, ¿no? En Outland no había quien me hiciera segunda.
en ese sentido, porque dije, yo no puedo estar hablando de mujeres y sobrepeso u obesidad, porque ni soy mujer ni tengo sobrepeso u obesidad, entonces van a decir, ¿y tú qué, no? Mínimo necesitaba yo una o dos que me levantaran ahí esa parte y yo de repente dar mi opinión. Entonces, pues no lo hice y cuando también empecé a investigar costos. El que ahorita es mi productor, Roberto, le dije, oye, a ver, ¿cuánto me costaría montar un estudio así, 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 con estas características, comprando yo esto y esto y esto? Cuando me dijo, dije, ahorita no, entonces. Al ratito vemos. Y eso fue como un octubre. Para febrero doy con un amigo, compañero de la carrera que se dedica, yo no sabía, a hacer podcast. Tocayo también, Fernando. Él siempre supe que hizo radio, además tiene una voz increíble y siempre supe que hizo radio, pero de repente veo publicidad, o sea, ni nos seguíamos en redes sociales y me doy cuenta por una publicidad que me sale de, ¿quieres aprender a hacer tu podcast? No sé qué, no sé qué. Y yo dije, ahora le dije, le decíamos micro, imagínate, de que le encantaba la radio y todo, el micro le decíamos. Bueno, se le dice todavía. Entonces él, me meto a un taller con él, platico con él, y su taller era mucho más, te digo, como buen ñoño, tomó un taller para hacer un podcast, y su taller iba mucho más para que bajaras la idea de tu podcast, que tengas muy claro de qué va, de qué no va, qué tipo de lineamientos vas a seguir en tu podcast, cómo se llama, una breve sinopsis, tiene una metodología él para que no sé, el búnker. En el búnker hacemos esto y esto y esto y esto. Ok, hay una metodología que él tiene para que sea muy fácil de entender de qué se trata tu podcast leyendo esas dos líneas, por ejemplo. Entonces, con él hago eso y con Roberto me guío en lo técnico. Ya tenía por ahí el dinero disponible para invertir ahora sí lo que sabía más o menos que costaba, a hacerlo como yo lo quería hacer. Y fue así como decido comenzar con el podcast. El nombre me costó mucho porque yo no quería que tuviera mi nombre. No sé, me sentía como incómodo, como incluso ahora, pues yo no soy el protagonista, por más que se llame Fer Pelayo Presenta, para mí el protagonista es el invitado. Yo lo dejo hablar lo que quiera hablar, porque justo hace poco acabo de subir una historia hablando de eso, de hecho, pues se llama Fer Pelayo Presenta, no Fer Pelayo Opina. Entonces, yo guío al invitado en la entrevista, pero quien se luce para mí es el invitado y de quien deben de hablar posteriormente al episodio es del invitado, no de mí. Entonces, esos son de los lineamientos, por ejemplo, que bajé con Micro, con este chavo que te digo que tomé el curso. Em, ya no me acuerdo en qué me quedé. Ah, sí. Entonces, te digo que con Roberto me ayudó mucho en lo técnico. El nombre yo no estaba seguro que fuera yo, pero Micro justo fue el que me dijo, me planteó la propuesta de que fuera mi nombre. Yo quería, me acuerdo que un nombre que me hacía mucho clic era Auténticos, porque era como una combinación entre Outland y Auténticos. Era hablar de lo mismo, pero bueno, el nombre era ese. Y me dijo él, ¿y qué va a pasar el día que entrevistes a alguien que no es de Outland? Y yo, pues sí, la gente te va a decir, oye, pero no es Auténticos y esta persona no es de Outland. Y me dijo, y en algún punto vas a crecer de manera que vas a tener que entrevistar a alguien que no es de Outland. Y yo, pues sí. Y entonces me dijo, ¿y por qué no le pones? A ver, me dijo, justo me dijo como, tú ya estuviste en Shark Tank, ya estuviste en la revista Forbes, ya hiciste esto y esto y esto y ahora regresas a Outland, ¿y por qué no se llama Fer Pelayo Presenta? O sea, tu nombre ya ha hecho cosas. Y yo, ay, me costaba mucho, ahorita ya me acostumbré, pero al principio como que no me convenció mucho por el hecho de que no quería que, pues no sé, como llamar la atención de esa manera, o que la atención se fuera a mi nombre, sino al programa. Pero bueno, así fue como al final me convence, o sea, sabía que tenía razón, pero no estaba yo convencido. Lo hago así y pues ahora ya me gusta mucho. Y ya hay gente incluso que me dice, Fer Pelayo presenta y ya, ya nada más volteo y lo saludo. Pero así fue como comienza Fer Pelayo presenta con invitados. eh, Creo que sí, casi mi primera temporada todas es con invitados de Outland, a excepción de uno. Y ya en la segunda ya hay invitados de otros municipios y estamos haciendo la tercera, ya con invitados también incluso de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces ahí va creciendo el proyecto, pero sin perder el rumbo de qué se trata, eso sí. Yo creo que es un gran nombre, ¿no? Porque tengo un amigo también que él me insiste mucho en que dice, tienes que trabajar como tu marca personal. Ujú, Y yo creo que fue justo el nombre porque eso también no te permite cerrarlo a lo mejor propiamente al podcast, ¿no? sí. Sabemos que Fer también da conferencias Ujú, y bueno, siento que el hecho de posicionar tu marca
o sea, tú posicionarte como marca, pues también te abre muchas otras puertas, ¿no? No sé si nos puedes platicar un poquito sobre eso, digo, porque tengo mucho que aprenderte a ti en cuestión No, de marketing, ¿no? Es una persona ya. letrada en ese mundo Ujú. contra una persona que nada más le No. apasiona Pero mira, eh, la pasión y las ganas de hacer las cosas a veces cuentan mucho más que la preparación, la verdad. Aunque doy clases y aunque no debería decir esto. No, aunque me dedico también a ser profesor y me encanta prepararme y me encanta estudiar, yo también he visto en mi vida gente que está logrando cosas muy interesantes sin haber estudiado, ¿no? Sí, pero que sí tiene algo que a mucha gente que por más que estudie no lo va a tener, que es la constancia y la disciplina. Tú debes de ser constante todos los días y hacer lo que te acerque más a lo que en tus sueños o a lo que tú te quieras ver, eso sí. O sea, creo que tiene mucho más mérito en lo que tú estás haciendo esto del búnker, por ejemplo, que estás, tú sabes bien que es de todos los días hacer algo, a alguien que dice que sí está estudiando algo que tiene que ver con medios o algo así, pero no está haciendo nada por miedo. O sea, yo creo que tiene mucho más mérito eso que alguien que se pone a estudiar y pueda creer que o creerse superior a alguien porque tiene estudios. No, yo creo que es más bien ponerse a trabajar y hacer las cosas y poco a poco van a llegar los resultados. ¿Tuviste algo o has tenido algún invitado que te haya costado más trabajo entrevistar? ¿O algo o alguien que te haya dejado una historia que te cambia la vida? Te lo platico porque, Ujú. bueno, tengo yo muchos amigos y uno de ellos trabaja en la CEMEFO, por ejemplo, Ah, y el hecho digo, él es muy reservado con lo ajá, que cuenta, pero el hecho de darme cuenta o de tener la muerte tan cerca, ujú. eh, como que ha cambiado un poquito mi vida, ¿no? Sí, sí, sí. Al menos de escucharlo. Ajá, Ahora yo me imagino como en su lugar y debe ser impresionante, ¿no? sí. Durante la conversación, ¿has tenido algo que te haya inspirado, que te haya cambiado un poquito la manera de ver la vida? Sí, o sea, yo creo que de todos, la verdad, creo que he aprendido algo o hay algo con lo que me quedo o me gusta mucho. Y creo que hay ¿cómo te digo? Como una constante en el podcast que es la resiliencia y la preparación y la paciencia. O sea, como saber que no todas las cosas llegan rápido, que habrá algunas que se den rápido, pero que la mayoría o las que valen la pena toman su tiempo, sus años, para llegar a ser quien eres, en el caso de las personas que he entrevistado, o lograr grandes cosas, tienes que prepararte, que ser constante, que ser resiliente y tener tu paciencia para lograrlo. Y creo que es un gran mensaje también que se da a los jóvenes que ahora quieren las cosas como muy rápido, muy fácil, y creo que no, pues o sea, se van a topar con que no es así. Entonces, sí ha habido varias personas que su historia. ¿Sabes qué me ha pasado últimamente? Que me reflejo en el futuro con personas que cuando subo su episodio, los comentarios son de mucha admiración y de mucho respeto. Y eso es más bien como lo que o sea, cuando veo eso de señores que ya tienen sus 60 70 80 años y que la gente se exprese de ellos con mucha admiración y con mucho respeto, más bien digo como yo quisiera ser esa persona, o sea, yo quisiera cuando tenga 60 70 años y la gente sepa de mí, se exprese de esa manera. Y no por nada de ego ni nada, pero porque significa que hiciste bien las cosas en tu vida. O sea, seguramente somos seres humanos y también no somos monedita de oro para que les bien a todos. Y también tenemos nuestros momentos y a lo mejor para uno fui grosero en algún momento y para otro fui la mejor persona del mundo. Pero en su general, que los comentarios sean como de una persona que hizo bien y que hizo bien las cosas, creo que eso es lo que más que aprender me ha ayudado como a proyectar. O sea, como que digo, hacer las cosas pensando en que cuando yo tenga 70 años, los comentarios cuando escuchen mi nombre sean comentarios de buenas experiencias. Una vez me preguntó una amiga no, me preguntó una amiga que qué quería que la gente recordara de mí y cuando yo se lo respondí, ella me dijo, es que sabes qué es lo más importante, la gente al final se va a quedar con cómo la hiciste sentir, no con tus títulos o si ganaste premios o si tenías o no tenías artículos o bienes, sino cómo hiciste sentir a esas personas. Entonces, eso me hizo mucho clic y ahora lo compruebo mucho con estas personas que entrevisto, que te digo que me reflejo como a futuro en el sentido de me gustaría mucho que fuera así. ¿Cómo elige Fer Pelayo a sus invitados? Digo, porque hasta a mí me lo han preguntado también Ajá. y de repente a lo mejor hasta recibo como, mira, deberías Ah, de claro, traer a esta sí. persona, pero en tu caso, ¿cómo? ¿Tú lo haces o tienes un equipo que se No, yo lo encarga de hago. eso?
Sí, yo lo hago, sí tengo, no sé si decirle método o algo así, pero sí hay unas líneas que sigo en el programa. Para mí siempre tengo que tener, por ejemplo, alguien que hable de deportes, alguien que hable de religión, alguien que hable de algo que dé sentido de comunidad a la gente, alguien que sea una persona socialmente conocida, popular en el sentido de el cantante que, que anda en todos lados, el amigo del pueblo o algo así. Y sí, que sea casi siempre, me gusta que sea como mitad mujer, mitad hombre. A veces no, la primera temporada no pude hacerlo así, en esta segunda sí. Eh, pero sí tengo como mis premisas de las historias, perdón, y también que sean historias más que de problemas que les pasaron a las personas, de qué hicieron con esos problemas. Porque sí se ha acercado gente a querer aparecer en el podcast para contar una vida de problemas que ha tenido, los cuales respeto mucho y no invalido, pero el podcast no va de escuchar cómo te trató mal la vida, sino de personas que han logrado hacer cosas muy grandes, incluso o a pesar de los problemas que tuvo con la vida. Entonces, para mí ese es un diferenciador. O sea, aquí no. Sí, si bien me vas a contar dos, tres situaciones difíciles que tuviste, más bien quiero escuchar qué hiciste para salir de esas situaciones y quién eres ahora. Esos son como mis premisas. Sí, o sea, sí es difícil, porque como bien dices, no falta quien te recomienda o quien levanta la mano incluso, y es difícil también como decir, ay, espérame tantito, porque seguro llegará tu momento, pero en este momento la línea también, como tú bien sabes, pues al final de cuentas se pretende que sea un negocio. Entonces hay que ver un 360. Si, no sé, de 12 invitados, 8 van por la línea de Fer Pelayo Presenta, 4 tal vez salen un poquito, pero sé que me van a ayudar a crecer. Entonces es mezclarlos esos 4 con los otros 8 para que sigo la línea, pero me empujan para crecer y que al final de cuentas es un ganar para todos porque en historias posteriores locales el podcast estará mejor posicionado y sus historias sonarán mucho más que las primeras historias que se contaron. No sé si nos pudieras ayudar a realizar una dinámica que nunca hemos realizado aquí, A ver, pero como siempre pasa que nos quedan un montón de preguntas por hacer, vamos tu pregunta, tu vamos a hacer pregunta. algunas preguntas rápidas, no para que contestes con monosílabos, Ah, bueno, puedes contar algo, no le hace que te extiendas pues, pero tratar de hacerlo un poquito ágil, ¿no? sí, Vamos a mantener nada más la cámara ahí contigo ok, acá. para estar escuchándote, ¿no? El invitado más inspirador. Ah, el padre, el padre Lorenzo Domínguez. Si tuvieras que elegir un episodio favorito, Ay, qué difícil. El de, ay, el de David Zárate. un episodio que te gustaría volver a grabar, ya sea repetir con la persona o volver a vivir la misma experiencia. El de Taviro. Algún invitado que te haya cambiado la forma de ver la vida. Ana Silvia. ¿Qué has aprendido en el podcast? Am, que compartir siempre va a traer más beneficios que quedarte con lo que has vivido. ¿Qué historia te gustaría, Fer, que alguien contara de ti algún día? Ay, muy buena. Eh, alguna de risa, la verdad. Alguna historia chistosa o algo que haya sucedido. Creo que me representa mucho cómo soy. Soy una persona que me considero como muy alegre y optimista normal, no un optimismo tóxico. Pero sí, alguna anécdota de algo chistoso que hayamos hecho. Si tuvieras un superpoder de revivir a una persona, ¿a quién sería? Ay, yo creo que a Lady D. ¿Y qué le dirías? eh, que me chismea todo lo que pasó en realidad. Sí, de repente te pones frente a un espejo y ves a ese Fer Pelayo sin el presenta de niño, Ujú. ¿qué le dirías? Que todo se puso más chido y que está muy padre, que aguante. Fer, muchas gracias por estar aquí. No sé si tengas algo que quieras compartirnos, algún consejo que le quieras dar a la gente que va emprendiendo, porque, por ejemplo, este mundo del emprendimiento es muy complicado, ¿no? Ujú. Probablemente la gente te vea ahí
en tu camioneta o viajando a Colombia o presentándote en Shark Tank, pero la verdad es que es súper demandante, ¿no? De repente, a veces también está bien ser empleado, Ah, sí. no necesariamente tenemos que emprender todos, que de repente vino una fiebre por ese Sí, mundo, ¿verdad? ¿no? ¿Qué le pudieras decir o aconsejar a la gente que pues quiere emprender, pues para motivarla, ¿no? Pues mira, yo siempre, de hecho, una de las materias que doy se llama Desarrollo de Emprendedores. Y la primer clase les dije que mi objetivo no era que amaran el emprendimiento, sino que supieran de qué se trata, por si en algún momento lo llegan a necesitar, recordaran la materia. Porque justo me puse de ejemplo, les dije, yo no emprendí hasta que tenía 30 años, jamás me imaginé emprender. Entonces, también les dije, hay mucho valor en ser empleado y tiene sus grandes beneficios ser un empleado cuando estás en un trabajo en el que te sientes valorado, te remuneran muy bien y estás feliz. O sea, para mí, si estás así, no hay a dónde moverle, la verdad. O sea, no me parece que como lo han tachado últimamente de conformismo o tienes que emprender. No, si te gusta emprender, qué padre, lo vas a disfrutar mucho, así como lo vas a sufrir también. Por otro lado, en el emprendimiento, pues hay tres cosas que yo siempre creo que son importantes. Que te guste de lo que se trata tu emprendimiento, que no lo hagas solo por el dinero. Claro que todos queremos el dinero, ¿no? Pero no lo hagas solo por el dinero, porque en el momento en el que no te llegue dinero, que seguramente va a pasar, que no vendas, pues lo vas a dejar. Pero si te gusta de lo que se trata, lo que tú estás emprendiendo, pues va a tener mucho más propósito y mucho más sentido. La segunda, la constancia. Tienes que ser súper constante incluso cuando no te va bien y tienes que tener mucha creatividad para ingeniártelas en el momento donde justo las ventas no están de la mejor manera y te sale una personalidad que a lo mejor ni te habías imaginado, ¿no? A lo mejor te da mucha vergüenza ir a tocar puertas y vender un producto, lo haces porque si no lo haces no comes, cuando solamente ese es tu único ingreso. Por último, que es un trabajo de todos los días, o sea, sí es un trabajo, no nos han vendido mucho, eres tu propio jefe y trabajas cuando quieres. Pues sí, cuando quieres, y eso significa todos los días, casi casi. O sea, yo me acuerdo que cuando salí de la embajada, que justo fue que emprendí, busqué trabajo y, híjole, no, qué terror que a mí me apareciera una propuesta de trabajo donde tuviera que trabajar los sábados. Y con mi emprendimiento andaba en bazares los domingos, o sea, y dije, pues sí, así es con el emprendimiento. Para mí es muy importante que la gente que va a emprender sepa que es mucho más trabajo, eso sí, que a lo mejor tener un empleo, tú sales del empleo y te despreocupas, pero nunca sales de tu emprendimiento porque lo llevas en la cabeza todo el día, ¿no? Que sepan que es mucho trabajo, que hay que seguirse preparando y que de preferencia te guste mucho, que tenga un propósito el emprendimiento también, que tú vayas a hacer. Fer, la verdad es que estoy bien agradecido que hayas aceptado la invitación. La verdad es que no sé por qué te decidiste a venir para acá, porque la verdad es que yo lo veía súper complicado. Como te digo, de verdad eres la persona, creo, más conocida que ha pisado el búnker y yo estoy bien agradecido con eso, Ah, ¿no? yo Yo sé que también. tú no tienes ninguna necesidad de a lo mejor venir a colaborar a un proyecto pequeñito y la verdad es que eso siento mucho agradecimiento Mm, hacia ti. Yo también, todo lo que me dijeron de ti, lo veo en la conversación. Tienes mucho ángel, tienes gracias. mucha luz y todo lo que te ha pasado, yo pienso que te lo has ganado. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias, William, y agradecerte la invitación. Muy contento, muy a gusto, la verdad, la plática se me pasó bien rápido. Y nada, a ver cuándo te veo por allá, por Outland. Sí. Voy a hacer una promesa contigo. Ajá. Seguramente digo, a todos los invito a una segunda parte. Ah, muy Yo bien. sé que difícilmente va a ser para ti. Otra vez voy a ir a ese lugar donde no hay civilización. Pero bueno, te prometo que cuando tengamos un set más profesional, Me te invitas. voy a invitar Ah, bueno. para que ya sea que lo inaugures o lo conozcas. Ah, con todo gusto venimos para acá. Yo feliz, la verdad. Me encanta esto, me encanta lo que hago y justo hablo de eso en lo que te digo del emprendimiento. O sea, te tiene que gustar para que puedas hacer muchas cosas y me encanta y yo feliz de estar aquí, William. También te felicito mucho y como bien sabes es de mucho trabajo, de picar mucha piedra, pero así estamos todos. Muchas gracias, Fer. Gracias, muchísimas gracias a todos.